en la actualidad están pasando muchas cosas fuera de, fuera de lógica, a veces fantásticas, a veces impresionantes, a veces extrañas. Luces en el cielo, aumento de las guerras, aumento del temor, aumento del caos en la tierra, aumento de la contaminación, aumento de el miedo a la subsistencia en la humanidad. Todo tipo de miedo, como nunca en la historia ha concebido la humanidad completa. Pero voy a hacer una serie de comentarios para demostrar una cosa interesante, que pocos pueden llegar a saber. Y si alguno lo supiera, posiblemente no lo diría. Hablo de los servicios secretos, que hay muchas organizaciones impresionantes, con mucho dinero, mucho favor, mucho apoyo, pero hay cosas que no dirían aunque las sepan. Voy a poner un ejemplo, algo muy común. ¿Creen que en la Luna no hay edificios antiguos hace miles de años? Edificios, construcciones. ¿Creen que no? Pero hay muchas fotos que astronautas que la han filmado. De hecho, el primer alunizaje en la Luna, los años, me parece que fue en el 59, me parece, no me acuerdo, 60, la NASA alunizó el módulo lunar al lado de una construcción antigua, una construcción, un edificio subterráneo, y bajaron y lo filmaron. Y filmaron desde módulos lunares naves gigantescas en la Luna, y filmaron en la Luna pirámides más grandes que las de Egipto. Y en Marte también. Y ciudades antiguas en Marte también. Pero es más. Hay otros misterios que tampoco dirían. Es todo, he dicho unas palabras así para que haga pensar la gente en cosas que sí han oído, pero no se habla mucho de ello. Porque hay prohibiciones en los medios de comunicación, televisivos o periodísticos, de que tal tema se hable poco o nada. No habla porque un solo descubrimiento de esta magnitud, uno solo, desbarata toda una historia de la humanidad. En casi su entera, en todo completo. Porque siempre se ha enseñado a la gente, mentirosamente, de que todo lo que existe es la evolución. Y el universo, bueno, pues eso te mete en esa bola y es que lo horrible es que se lo cree la gente. Claro, la gente desconoce muchas cosas y lo que diga la prensa pues se lo creen. Que el universo, billones de galaxias, planetas, un orden planetario, el Sol, que es una casualidad ciega, que hace millones de años hubo algo de no sé qué, de algún, vete tú sabes, un Big Bang, una explosión, y salieron bolas de fuego, millones, y millones de años se emplearon a enfriar y formar un planeta y tal. Y que la Tierra, pues igual, una bolita de fuego que se enfrió y luego salieron cosas raras como bichos, la evolución y el hombre mono y salieron. Y la gente se lo traga con patatas fritas. Todo, eso es un ejemplo así, muy común. Es mentira. Todo lo que le han enseñado es mentira. ¿No dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira? Lo dice la Biblia. ¿Quién es Satanás? Un ángel rebelde que arrastró millones de ángeles con él a la tierra para dominar la tierra. Sí, invasores. Génesis, en la Biblia, capítulo 6, versículo 1 al 4, y que tuvieron relaciones sexuales con mujeres que tienen un cuerpo, ellos no tienen, los ángeles no tienen cuerpo, es una energía impresionante, inteligente, y tuvieron relaciones con mujeres de la tierra y tuvieron gigantes, los Nefelín. Lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. No, la Biblia no dice que el hombre mono apareció de la casualidad de millones de años. No, no. Todo lo que le han enseñado a la gente es mentira. Y con astucia se han pagado premios Nobel y tal para algún perturbado mental que ha escrito un libro a base de burradas de hace millones de años en la edad cuaternaria, entonces la edad terciaria, el hombre de Cromañón, y te empieza a decir burradas que se le van ocurriendo en ese momento y la gente se las traga con patatas fritas. Todo es mentira.
La vida en la Tierra, en el universo, tiene otras funciones y otro creador. No una evolución casual de millones de años, no, no. No, los millones de años no hacen maravillas ni cosas raras, ¿no? Por ejemplo, ponga usted un montón de chatarra, trapos sucios y madera y papeles viejos y tal, métalos en una cueva y tápelo. Venga a verlo dentro de millones, de 1000 años o 20.000. Seguro que encuentra un Rolls Royce de último modelo y yo qué sé, y un traje de astronauta con un caje, con una... Usted no encuentra nada. Usted encuentra un montón de basura, escoria, escombro y nada, y mal olor. Nada se hace de la nada. Todo, hasta una bacteria, hasta una célula, tiene un creador, tiene un orden, tiene un porqué. Nada funciona de casualidad ciega. No, es que la humanidad empezó a aprender idiomas dando gritos, el hombre mono daba gemidos y gritos y berridos y ya empezaron a decir, que quiere decir que vayamos para allá. O sea, imbecilidades han hecho que efectivamente la gente se convierta en mono. Y que la gente crea que, y con qué astucia, porque la gente, la humanidad crea, bueno, si, total, si somos monos, pues el mono se muere igual y nosotros también. Pues aprovecha la vida como la tienes ahora, que cuando las palmes, igual que un mono, vete tú a ver cuando se mueren los monos, dónde van a parar, a la tierra. Sí, sí, cuando te mueres, sí vas a la tierra. La diferencia es que el humano no es un mono. No, los antepasados no eran chimpancés. Somos creaciones de Dios. Y Dios no hace barbaridades, ni casualidades ciegas, ni un Big Bang, ni millones de años de casualidades. Dios hace maravillas. Y cuando Dios hizo, antes de hacer el ser humano, hizo el universo. Y el universo está en billones de galaxias. Aquí hay que hablar de billones, trillones de años. Pero para nosotros, los humanos, que tenemos como digamos, como referencia una vida humana 100 años como máximo, hoy. Pero en la realidad, cuando Dios hizo a los humanos, ya había hecho los animales, las aves, los peces, el aire, el oxígeno, y digamos, las frutas, las playas, la luna. Había hecho todo. De manera que cuando el humano, Dios lo hizo, digamos, en la Biblia tiene un nombre, Adán y Eva. Pues ya estaba todo creado, era maravilla. Vivió, abrió los ojos y ya tenía un cerebro consciente de lo que estaba viendo y ya le dio un mandato. Bueno, pues tener hijos, llenar la tierra y cuidar de los animales, las aves y los peces. Fantástico, no había un razonamiento lógico. Era maravilloso pues ver una chica guapa, una mujer bonita, que no se hacía vieja, ni tú tampoco, no enfermaba, no moría. Eso es todo. Eso es todo. Y era a vivir y tener hijos y cuidar a los hijos. Y contra más vas avanzando hacia el futuro, más inteligente, más experiencia, al no envejecer, ni enfermar, ni morir, pues el cerebro no se deteriora. La persona que ya en la actualidad, digo, que se deteriora por la edad, olvida todo. Y ya el cerebro ya no funciona, ya no tiene ganas de moverse, ni de hacer deporte, ni nada. Y poco a poco se va deteriorando. Y como dice la Sagrada Escritura, del polvo lo hizo y al polvo vuelve. Del polvo lo hizo. ¿Cómo hizo Adán? Del polvo, elementos del suelo, digamos, materiales, hizo un ser. Y luego de ese humano, pues, le durmió, poco tiempo después, sacó una costilla y hizo una mujer. Eso parece para nosotros una fantasía, para Dios no. Para Dios hizo antes del humano, hizo miles y cientos de miles de animales diferentes, y aves y peces, maravilloso. Y cada pez, cada ave, cada insecto tiene una función, obra por instinto y hace todo bien. Si alguien se equivoca hoy, son los humanos. Ningún animal, ningún pájaro no se equivoca. Si hace el sonido, lo hace perfecto. Y si hace una cueva, lo hace perfecta. Y si tiene sus crías, todos los animales, se hace la especie que sea, que cuidan de sus crías. Los animales, los pájaros de sus polluelos, los animales de las ovejas de sus crías, da igual. Instintivamente todo funciona. No han aprendido en ninguna escuela de nada. Si alguien tiene que aprender, somos nosotros. Si alguien tiene que aprender. Estamos hechos no solamente por instinto, tenemos inteligencia. Los animales no tienen inteligencia, obran por instinto. Tú a un animal, a un perro, por ejemplo, le enseñas, a ver, ven aquí, y te escucha y viene a ti. Es instintivamente ve la señal que le hace, te conoce, instintivamente sabe que vas a cuidar de él. O si le dices a un animal, ahora venga, tráeme, oye, al perrito, muchas veces son muy inteligentes, pero, a ver, tráeme mi chaqueta, por favor. Y el perro ve la chaqueta, cojo la boca, pues te la trae.
No es que tengan inteligencia, tienen instinto. Han aprendido, te confían en ti, te quieren, sabe que tú le has recogido, le has de comer, le acaricia, le cuida y es como un niño pequeño. Solamente la cualidad del humano es tenemos un cerebro con billones de neuronas que podemos aprender por la eternidad. Si en un pintor, por ejemplo, sea, vamos a poner un pintor famoso, Rembrandt, o sea, Van Gogh, o Picasso, o Toulouse-Lautrec, sí, o Leonardo, un pintor, si en una época en su vida joven, de 30 años como máximo 40, se hace un maestro de la pintura, ¿cómo pintaremos nosotros cuando tengamos, y lo tendremos, la posibilidad de vivir eternamente en la tierra? Dios ha hecho los humanos, los animales, las peces, aquí. No para ir de aquí como un paso, como una catapulta a otro lado. No, no, no. No, estamos hechos para vivir aquí y con un propósito, cuidar de la creación que Dios ha hecho. Porque la creación, digo, obra por instinto. Todos los animales, grandes, pequeños, los leones, las panteras, los osos, obran por instinto. Tienen sus crías, hacen en pareja, con una pareja, la dejan embarazada la pareja, nacen los críos, se cuidan de los críos, la madre los amamanta, los animales hacen eso. Y el padre busca comida para los críos, sean vegetales o sean carne, animal. Todo funciona a la perfección. Y hoy en día, si algo ya no funciona, es el ser humano. ¿Por qué? Porque esa inteligencia ha sido desvirtuada. Y ya diré ahora por qué. Nunca, nunca, parece increíble, ¿no? Pero son cosas que yo explico muchas veces que la gente no ha parado a pensar. ¿Ustedes creen que hemos estado solos o que estamos solos? ¿Que Dios nos ha hecho y ahí os quedáis? Nunca hemos estado solos. Nunca hemos estado solos. Adán y Eva, Dios habló con ellos, ¿verdad? Caín y Abel, Dios habló con ellos. ¿Sí? A los profetas, Dios hablaba con ellos. Moisés, en el monte Sinaí, Dios habló con Moisés, le mandó a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. O sea, Dios nos cuida. Dios, dice Jesucristo, su Hijo, hace salir el sol para buenos, para malos. Dios hace llover. Dios hace que las plantas crezcan. No estamos solos. Solo han ocurrido acontecimientos en la Biblia de una rebelión de demonios. Los demonios son ángeles, pero la palabra la gente no entiende. Cuando hablan de demonios, la gente le han enseñado a las religiones una estupidez de demonio con dos cuernos, un tío con una cara de chivo, con patas de cabra y rojo, con un rabo y con pincho y asustando a la gente. Eso es una estupidez, una imbecilidad, eso no existe. Los demonios quiere decir, la palabra demonios quiere decir rebelde, o un adjetivo que descalificativo que quiere decir mentiroso o inútil, lo que quieras. Es algo despectivo, un ser que es despreciable. Es demonio, por malvado. Y estos demonios invadieron la tierra. Satanás era un querubín rebelde. Claro, entre los demonios, entre los ángeles, Dios no hizo demonios. La palabra, vuelvo a repetir, es la rebelión. Que este ángel rebelde, llamado Lucifer, luz bella, vio la belleza de la tierra, vio el universo, vio las maravillas y quería ser él adorado. Como pasa hoy con muchos dictadores que se masacran gente, matan gente a la propia nación para que sean adorados ellos y aplaudidos y felicitados. Esa es la actitud diabólica de amar a nadie, de sacrificar lo que sea y eliminar a quien sea para que él, el figura central de todo. Esa es la soberbia de los demonios que han imitado muchos dictadores. Sea el de Alemania, sea quien sea Saddam Hussein, sea quien sea. Son seres perversos, malvados, que ven la oportunidad y masacran a su propia nación para que ellos sean admirados, aplaudidos y adorados. Aunque luego todos terminan mal, como terminó y terminará mal Satanás. Nunca hemos estado solos. Ahora voy a contar un detalle para que vayan uniendo piezas. Son muchos los detalles, pero claro, yo lo resumo porque es largo de contar. El día que pueda hablar y mostrar cosas que hoy se me está prohibido, la gente maravillará. Yo creo que se harán en aquel tiempo, para cada caso, pues filmaciones televisivas de cada una media o una hora. Porque cada detalle, cada descubrimiento tendrá que tener mucho tiempo para enseñar. Hizo esto en tal sitio, luego trasladó, luego metió... o sea, son detalles que no se puede decir en un minuto. Pero ahora yo voy a leer algunos textos bíblicos, porque si te puedes fiar de algo, esta es la Biblia, el único libro que te puedes fiar, porque no es un libro que un buen escritor muy talentoso ha escrito, como vamos a poner
yo cito mucho Don Quijote de la Mancha, Cervantes. Bueno, es un libro extraordinario. Es un libro, pues es un poético, vamos, que representa la cultura antigua, medieval y tal. Muy bien. Sancho Panza y todo esto. Pero no te puedes fiar, es un escritor que se le ocurrió un muy talentoso Cervantes y se le ocurrió escribir algo sobre la vida de la Edad Media, el loco que quería ser un caballero andante, un hombre de pueblo que quería ser su ayudante, cosas así. Muy interesante, muy poético, pero no te puedes fiar. Pero de la Biblia sí, porque es un libro inspirado de Dios en que ahí está todo, aquí, la historia completa de la humanidad antes de que el hombre fuera creado. Aquí está por qué, por qué fuimos creados, con qué fin. Estamos creados para envejecer, para enfermar, para morir, para matarnos entre nosotros, odiarnos entre nosotros, esclavizarnos entre nosotros, crear dictadores que arruinen millones, como está pasando en la actualidad. Para eso nos hizo Dios, para envejecer, enfermar, para morir, para quedarse arruinado, quedarse en un psiquiátrico. Ese no es el plan de Dios. Eso vino a raíz de que uno de estos ángeles llamado Lucifer se quería ser. Vio la belleza de la tierra, las maravillas, como que, un ejemplo, que alguien entrara en un paisaje, en una hacienda grande, y de lejos viera un castillo, una casa muy bonita, unos portalones, una escalera fantástica, y viera una piscina allí, y viera unos caballos, unas cuadras muy bonitas con perros por ahí, y en fin, unas casetas muy bien para veraneantes, unos árboles frutales y flores. Le gustaría vivir allí, ser dueño de aquello y vivir en ese castillo. Más o menos un ejemplo, así Satanás vio la tierra, la maravilla, los días, la noche, el sol, las plantas, cómo crecían, los animales, las aves, los peces, entre ellos no había lucha, nadie comía carne, ningún animal mataba al otro. Si a un animal hoy mata a otro animal, es porque tiene hambre, no porque le odia. Un ejemplo, un león ve un ciervo y no le odia porque es un ciervo, es porque tiene hambre. Usted ve una gallina y tiene hambre y tiene niño que cuidar y pega un palo a la gallina y se la come, no la odia. Es un bonito, una gallina son bonitas, de pluma, pero si tienes hambre, pues no hay ningún error de que antes de morirte de hambre o ver pasar hambre a tus hijos, mate una gallina. Eso pasa con los animales. Los animales no matan por otro. Cuando en los zoológicos o digamos en los circos incluso se toman o se adoptan animales o se les enseña, son muy dóciles, son como gatitos. Un animal muchas veces, la domadores cogen, a veces hay fenómenos, hay, digamos, accidentes, pero generalmente no. Si los cuidas de pequeñitos, los animalitos son dóciles, son como gatitos. A un animalito le das de comer un poquito de calor y caricias y juegas con él y tan feliz. Ellos no odian a nadie, no matan a nadie, no odian a... Solo el humano odia a otro humano, sea quien sea. Entonces, el problema empezó en la tierra cuando este ángel Satanás vio la belleza. Y él el caso que le contaba de alguien envidioso que ve una casa bonita, de estas que hay de lujosa, que vale millones, y una piscina, che, y unos paisajes, bueno, un jardín estupendo, y flores por todos sitios, y unos caballos ahí, unos perros. Le gustaría ser eso. Y mata a todos los ciudadanos, todos los habitantes de esa casa y tal, para que quedase él. Y que sea él el dueño de la casa y vivir en esa mansión. Eso le pasó a Satanás con la tierra. Vio la belleza y la única opción que podía entrar Satanás, este ángel rebelde, entonces no tenía cuerpo, ¿no? Los ángeles no tienen cuerpo. Es una energía, por decirlo de una manera, un haz de luz brillante, pero con inteligencia, con control. Y entonces había un mandato único. Que le dijo Dios a Adán y Eva, un mandato, pero más simple, vamos, imposible. Que le dijo, bueno, aquí tenéis los animales, las aves, los peces, cuidar de ellos. Pues digamos, inteligente, Adán era súper inteligente, perfecto, y Eva. Y tener en su gestión animales, aves y peces, que cuidar de todos, no matarlos. No tienen que comer carne ni animales ni personas, sino vegetales. Podéis comer de los árboles, de todo el Edén, de todos los frutos, pero de uno no. En el jardín del Edén hay un árbol prohibido, no comas de él, porque si comes mueres. No había más. Bueno, más sencillo, imposible. Imposible. Pues no comas de este árbol, si a lo mejor, si nadie dice la Biblia no dice de qué fruta sería, podría ser cualquier fruta. Pues no, yo muchas veces lo digo, no sé por qué en algunas Biblias pone manzana. No dice la Biblia qué fruta era, un árbol frutal. ¿Y por qué no higos? O naranjas, albaricoques. ¿Por qué no? Uvas. ¿Podría ser un árbol? Hay mil de frutas que yo ni conozco ni nadie conoce. Frutas tropicales. Cuando te metes en una selva, aparecen frutas que no has visto en tu vida. Un árbol frutal. No comas, porque si comes mueres. Posiblemente en la misma fruta había al lado varios árboles. Pero este Satanás,
con ganas de arrastrar y destruir la humanidad y quedarse él como dueño, que hacen los dictadores. Matan a todos los prominentes y se quedan ellos como dictadores amenazando a toda la población de que si alguien se revela, pues a la cárcel o lo asesina. Eso es lo que hizo Satanás con la humanidad. Entonces le dijo a Eva, Satanás, ¿qué ha dicho Dios? Que no comáis de ningún árbol, ¿no? No, no, y Eva le dijo, no, no, de todos, podemos comer hasta que estés satisfecho, pero no de este que está en el Edén. Ha dicho Dios que si comemos morimos. ¿Y qué hace Satanás? Para arrastrar primero a Eva, fíjate, no fue Adán. Ya la mujer es más sensible, más fácil de dominar que el hombre. Entonces le dijo, pues eso es mentira. Ay, llamó mentiroso a Dios, a su creador. Dios no creó demonios, creó ángeles. Ángeles, la palabra demonio, vuelvo a repetir, es resistir un adjetivo calificativo de aquellos ángeles rebeldes. Dijo, Dios sabe que si comes de este árbol vas a ser como Dios. Te ha engañado. Te ha engañado. Es que Dios quiere que tú seas una esclava de nada, más o menos. Que tú no sepas nada, que lo que te diga lo hagas y ya está. Pero Dios que sabe que esta fruta es maravillosa. Si tú comes, vas a ser tan potente y Dios ni te, nada te va a... Es que nadie se va a meter contigo. Tú ya dominas aquí. ¿Ah, sí? Prueba. Y comió. Y fue Adán y comió también. Mira, ha dicho esta serpiente. Porque los demonios no tienen cuerpo. Luego se hicieron cuerpo después, años después. Pero empleó una serpiente. Como mucha gente, he dicho al principio, de los circos y los tomadores, emplean animales, muchas veces juegan con ellos, ¿no? Y le llaman a los animales, a ver, salta encima de mí, no, ven aquí, vale, levanta la mano, saluda a la gente con un domador. Y los demonios pueden controlar los animales también. Y a una serpiente, que eran dóciles entonces, no dice qué serpiente sea, una la que sea, le cogió y habló con Eva. Y luego Eva se lo dijo a su marido, ¿verdad? Mira que ha dicho la serpiente, que comemos de este árbol vamos a ser como Dios. Y Adán, no me digas, sí, 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 sí. ¿Y tú has comido? Sí. Oye, a ver, dame. Pues yo voy a comer también, oye, y vamos a ser como Dios. Y de ahí eso ha dicho. Y vamos a sentirnos como poderosos. Ah, pues mira, y comió. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Sencillamente que Dios había visto esa escena, todo lo dejó pasar, a ver cómo reaccionaba Adán y Eva, y cogió a Adán y Eva y le dijo, ¿qué dije yo? Que todo árbol del jardín puedes comer, no de este árbol, porque si comes, mueres. Has comido, ¿verdad? Pues ahora los dos fuera del Edén, fuera de esta zona, y no penséis más nunca aquí. Y ahora en adelante, le dijo Adán, comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, polvo eras, y a polvo volverás. ¿Qué le dijo a Dios? ¿De dónde hizo Dios a Adán? Del elemento del suelo, de hidrocarburos o de materia o de hierro, de acero, lo que quieran, materiales. Porque tenemos en nuestro cuerpo, organismo, muchos materiales diferentes, ¿no? Para el pelo, para los huesos, para la vista, para el tacto, lo que quiera. Hizo un ser humano y tenía la cualidad, la mujer y el hombre, tener ecuación, tener relaciones sexuales, tener familia y hijos de hijo, por la eternidad. Bueno, eso de Edén. Sencillo. Ahora la pregunta es, bueno, y este es Satanás, porque luego dice la Biblia que Satanás arrastró y ya vio que el camino estaba libre a millones de demonios, engañándolos también, diciendo, mira, ya tenemos la tierra nuestra, ¿para qué te aquí en los cielos? Y encima cuidar nosotros de los animales, también de los peces, de las personas, no, no. Aquí, mira, ahora podemos ir en la tierra que es maravilloso. Y esta gente, estos humanos que han hecho, nos van a servir. Nosotros vamos a ser los dueños de todo, para siempre. Y vinieron millones de ángeles. Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. Millones de ángeles. Ahí viene, ¿no? ¿Y qué hicieron los ángeles? Tuvieron, para quedarse en la tierra y relacionarse ya con la humanidad, cogieron muchas mujeres, cada uno varias mujeres, y vinieron millones, y tuvieron hijos, pero los hijos eran gigantes. La Biblia dice eran nefenín, gigantes, que la palabra nefenín que dice gigantesco, los derribadores, los nefenín. Se han encontrado miles de esqueletos de gigantes en toda la tierra y se encuentra cada día más. ¿Ve usted alguno en el Museo de Antropología? La UNESCO dijo hace unos años que se mencionaban todos los gigantes, los esqueletos que encontraban en cajas grandes, de varios metros, no de un par de metros, a veces de 15 metros, 20. Hay huellas de gigantes petrificadas en el suelo que podían medir 50 metros, porque crecían sin límite. No eran humanos normales, sino esa energía se iba multiplicando, iban comiendo, y contra más comían, más fuerte, más
etcétera. Es otro detalle de cómo comían y qué comían con quién. Pero eso es otro detalle. Comían y crecían. Y la UNESCO mandó quemar todas las cajas, estaban todos los esqueletos obligados de los esqueletos en toda la Tierra. Se van encontrando cada día más, gigantescos, a veces 15, 20 metros más, en cajas y en las almacenes misioneras de Norteamérica. Y la UNESCO, con astucia, bien le pagarían, muy bien, ¿verdad? Que quemara todos los esqueletos de gente, no aparecía ni el rastro de aquello. Y en grandes camiones lo sacaron varias cajas durante varios días a un desierto, pegaron fuego aquí, para que no quedara ni rastro de ningún hueso de esos esqueletos gigantes. Ya empezó hace ya a unas décadas, esa astucia de los demonios de engañar a la gente, que la gente no se entere. Y ahora vamos a poner otro detalle más. Pero eso son añadiendo puntos, ¿eh? Lo digo porque es largo de contar. Y entonces necesitaría horas para explicar cada detalle. Pero lo hago dando puntadas. Pero que vayan asimilando. ¿Creen que estamos solos? ¿Creen que la humanidad hemos estado o estamos solos? Bueno, aparte de los animales, las aves, los peces, los árboles. Pues no, nunca hemos estado solos. Vuelve a pensar. ¿Y los ángeles? Mejor que los humanos, más inteligentes. Luego ya empezamos a pensar y ver que no hemos estado solos nunca. Pero más en la Tierra. ¿Hemos estado solos? No, tampoco. ¿Pero quién ha estado aquí? La Biblia, vuelve a repetir, que es el libro de Dios, te explica sencillamente detalles para que tú mires en la Biblia y anda, pues es verdad. Hay textos, muchos textos en la Biblia que te dicen que había habido y hay y habrá gente con nosotros en la Tierra, que no son precisamente igual que nosotros, pero humanos en la Tierra. Ya explicaré, es largo de contar qué hacían cuando vinieron, pero bueno, un texto en la Biblia que te dice que hay gente en la Tierra, en el centro de la Tierra, te lo dice claramente. Y ya se sabe precisamente la tía, que hay gente y ciudades y edificios y pirámides. Ezequiel capítulo 38, vamos a ver, versículo, quiero leerlo bien, versículo 12, versículo 12, 38, 12. Mira lo que dice el profeta Ezequiel. Bueno, será para conseguir gran despojo y para hacer mucho saqueo, para volver tu mano sobre lugares devastados que han sido habitados de nuevo y sobre un pueblo que ha sido recogido de entre las naciones. Dense cuenta, un pueblo de entre las naciones. Hay mucha gente de varias naciones, un pueblo, ¿ves? Uno que está acumulando riqueza y propiedad, que están morando ese pueblo en el centro de la tierra. No dice en un lugar de la tierra o no, en el centro de una nación, en el centro de un país, el centro de la tierra. Un detalle, ya empieza un detalle más. Una vez más, pasemos más al pasado, antes de Ezequiel. Bueno, pues una vez más, vamos a ver qué dice la Biblia, si ha habido gente ya hace miles de años con nosotros, que no eran humanos, pero que estaban con nosotros, protegiéndolo. Ezequiel, vamos en Jueces, el libro de Jueces, capítulo 18, versículo 7. ¿Qué dice? 7. Dese cuenta el detalle, lo que dice en la Biblia. No lo digo yo, no me voy inventando, ¿no? La Biblia yo no la he escrito, ¿no? Pero lo dice aquí, hace miles de años está escrito. 18:7, el libro de Jueces. Y por consiguiente escribió los 5 hombres, mandó Moisés y Josué, hombres para ver la tierra prometida. Ya vienen salidos esclavos de Egipto, libertados por Moisés. Dios empleó a Moisés para libertar mediante milagros. Y entonces mandó gente para guiar la tierra prometida antes de entrar el pueblo, que eran 2 millones y pico, a ver cuántas ciudades había, cómo eran, qué gente había allí, qué modas de entrar, a ver si había mucha defensa o poca, etc. Y entonces escribe 18:7 sobre la respuesta que le dieron los que vinieron, los 5. Por consiguiente, los 5 hombres siguieron adelante y llegaron a Lais, que era una población aquí, y vieron que la gente que estaba en ella moraba confiada en sí misma, conforme a la costumbre de los sidonios, tranquila y sin recelo, y no había ningún conquistador opresivo que anduviera molestando cosa alguna en el país, mientras ellos se hallaban muy lejos de los sidonios. Y ahora fíjese lo que termina diciendo esta gente, ¿quién eran? Y no tenían nada que ver con la humanidad. No tenían nada que ver aquella gente que vivía en paz, tranquilo, pacífico, alegre, próspero. No eran humanos.
Pero sigue diciendo Ezequiel capítulo 18, versículo, vamos a ver, 28. Ezequiel 18, 28, mismo el libro de Ezequiel, el mismo escritor, sigue hablando un poco más detallado sobre lo que vio, la respuesta que dieron los 5 espías que vieron esto. Y no hubo libertador porque estaban muy cerca de los sidonios y no tenían nada que ver aquella gente con la humanidad. Te repite 2 veces que sí, vieron a aquella gente, pero que no eran humanos. No es que eran monstruos, que no eran como la gente que habían visto en Egipto o en Asiria o en la tierra prometida. Algo vieron que no eran humanos normales, pero que vivían en paz, en prosperidad, en salud. Eran diferentes. ¿Qué vieron? ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué clase de casas tenían? ¿Por qué estaban allí, en la tierra prometida? Cuando estaban en las fronteras, el pueblo de Israel libertado de Egipto, en las fronteras. Luego ya había gente en la tierra prometida esperando a los israelitas que iban a invadir aquella tierra para entrar en ella, como le había prometido Dios a Abraham, de que tendría una tierra grande y que de ellas tierras saldrían reyes, saldrían gente sabia, saldrían pueblos, naciones, y el Mesías, el libertador del mundo, Jesucristo de los judíos. Luego, otro detalle, ¿ven? De que sí, de que hay detalles en la Biblia, empiezan a pensar que no tenían nada que ver con la humanidad. O sea, que es como decir, pues no eran humanos. Pero sin embargo, que eran como humanos, eran gente que vivían bien, que vivían en paz, que vivían feliz. Ahora dense cuenta, detalles, son detalles para dar puntadas. Para dar puntadas, digan, pues pues no habíamos pensado en esto. Porque siempre se ha pensado, no, estamos solos, esto es la evolución, el Big Bang, una bola de fuego, la Tierra, como millones de bolas, ¿no? Y explosionó y millones de años empezaron a salir cosas. Esas burradas tampoco tienen nada que ver con la humanidad. Las idioteces que se han dicho y se siguen diciendo. Ahora vamos a ver otro detalle, vamos a ver. Detalles. Los que, lo recorto mucho, por no tratar de estaría por horas hablando, pero resumido, ¿creen ustedes que no nos han ayudado esta gente que no tiene que ver con la humanidad? Nunca hemos estado solos, sino Dios ha provisto ayuda siempre, siempre ayuda. Voy a hablar de detalles, vamos a ver. Hay un detalle interesante, son detalles para que ustedes vayan puntadas, no todo de una, estaría horas hablando cada tema, pero quiero un detalle, otro, puntadas, y cojan ustedes y hagan el cuadro. En Segunda de Reyes 2:11, un detalle, Bueno, resulta que aquí explica, yo le voy a leer el texto, de que había siempre en Israel, ya pueblo de Israel, cuando ya estaba preparado, ya estaba en la tierra prometida, tierra repartida, etcétera, cada israelita, cada familia, sus casas también. Pero siempre Israel ha tenido Dios, Jehová Dios, mandaba profetas para cuidar a los israelitas. Cuidar quiere decir enseñarlos, que muchas veces se olvidaban de las leyes de Dios y la metían la pata y Dios tenía que salvarlos de nuevo porque eran rebeldes y volvían a enseñarlos, aprendían, juraban que lo harían mejor y volvían. Y siempre había profetas, que era recordarle y enseñar. Y los profetas ponían a hacer milagros, o sea, que conste que no eran cualquiera. Y hay un detalle interesante, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, desde cuenta, etcétera, que dice, el detalle más o menos, que el profeta Elías, es un detalle aquí, digo, para que lo lean y digan, no, pues no me quedo en esto. Profeta Elías tenía siempre otro, iban de dos en dos, los profetas, cuando uno, por razones que fuera, se moría, o le mataban, o desaparecía, lo que era, siempre quedaba un segundo, y el segundo buscaba otro compañero, siempre de dos en dos, como la predicación, de casa en casa. Pues miren, y entonces dice que un detalle, que estaba Elías hablando estaba Eliseo, que entonces era su compañero, dice que vieron que vino del cielo una nave, un carro de fuego, y se aparcó al lado de Elías. Se aparcó al lado de... Yo lo explico con mis palabras, ahora lo leo. Y entonces dice, se pidió Elías, le dio el manto que tenían los profetas, que eran rayados, que entonces veían a alguien, un profeta, es como por ejemplo ven los curas católicos de negro con la sotana y otros de los rabinos con el gorro ese, para diferenciar de qué religión son.
Entonces los profetas llevan un manto de muchas rayas. Entonces, mira un profeta. Y entonces vino una nave y aparocó. Se despidió Elías, dirigió, le deseó lo mejor, montó en la nave, cerró y se lo llevó. ¿Qué pasó? ¿Qué era esa nave? Yo lo leo literalmente. Segunda de Reyes 2:11. Dice, ahora, y aconteció que mientras ellos, Elías y Eliseo, iban andando, hablando al andar, pues mire, un carro de guerra de fuego y caballos de fuego. Y estos procedieron a hacer una separación de entre los dos. Y Elías fue arrebatado a los cielos en la tempestad del viento. ¿Se dan cuenta? O sea, no piense que no, es que va, no sé cómo puede pensar alguno. No, es que era un ángel, se lo llevó, o es que era un carro de fuego, que un carro con caballo iba leña por detrás echando fuego, o algo, no. Aparcó, montó Elías, se despidió, le entregó, montó y se lo llevó hacia arriba. ¿Cómo podían los profetas o los escritores de la Biblia, no sé, definir algo que vuela y si no tiene no son caballos normales, no son, que tiene algo que sale de la nave como una energía, vamos a poner humo o viento o lo que sea, algo, como hacen los coches normalmente, sueltan algo de humo o lo que sea, con energía y se lo eleva y se lo lleva arriba, en una nave. Luego ya entonces, que he leído antes los textos, antes, he hablado que había gente muy, nada que ver con la manera que eran, vivían muy bien, que vivían prósperos, que vivían grandes, que no tenían problemas ninguno, que no tenían nada que ver con la humanidad. Luego, esa gente que estaba allí ya en la tierra prometida, ¿para qué estaban allí? Para cuidar de los israelitas. Y ahora otro detalle interesante, son puntadas, póngalas como en un puzzle de esto y verá que aparece la imagen. Hay un detalle interesante, por ejemplo, Moisés, otro detalle que la gente pues no ha pensado, porque generalmente a la gente no se le hace pensar, no le dejan que piense. Hay muchas religiones, sea el Vaticano y otras, que explotan a la gente. O sea, el Vaticano encabeza, no solo explota a la gente, sino que tiene el descaro. La gente no estoy diciendo que los católicos sean malvados, que son explotados de toda la vida. ¿A cuántos católicos quemó la Inquisición vivos? La Santa Inquisición, masas de gente. ¿Cuántos? ¿A cuántos mataron en las cruzadas, mandando a las cruzadas que se mataran carne de cañón? Se están quejando ahora de que el tal del dictador de Rusia manda de Corea del Norte, gente, carne de cañón. Pues lo mismo hacían el Vaticano. Esa guerra santa, Dios lo quiere, contra el mundo árabe, y morían miles, cientos de miles en las cruzadas. Santa Cruzada, Dios con nosotros. Y todas las cruzadas las perdieron. La última cruzada fue de niños. Habían acabado con los hombres de Europa, la Inquisición. Y cuando mueren las personas, dice, es que hay que pagar funerales. Y pagando funerales hacen el ritual, oh, Dios mío, con humos de incienso. Y Dios, y Dios perdona, ya no te queman los demonios. Te queman, pero si pagas más funerales, ya cuando pagas ya mucho, ya Dios dice, bueno, que no le quemen más. O sea, que ponen a Dios, el Dios de la Biblia, Jehová Dios, como el Dios de los demonios. Que Dios tiene demonios para quemar a la gente después de muerto, en el infierno, que sin esas burradas no son de la Biblia. Esos son enseñanzas satánicas. ¿No dice la Biblia que Satanás es el gobernante de este mundo? ¿No dice? ¿No dice la Biblia que Satanás es el Dios de este tema de cosas? ¿De dónde vienen tantas guerras? Y las drogas, y las matanzas, y la inmoralidad, y el satanismo, y las logias satánicas, y los Illuminati, no sé qué. Pero si el mundo está en un hervidero de miseria por todos sitios, ese es el reino de Dios. Cuando la gente generalmente los cristianos pedimos en el Padre Nuestro una oración modelo. No decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sabemos qué nombre es ese de Dios. Si pedimos a Dios, hay que saber qué nombre tiene. Dios tiene un nombre. Tiene nombres, en la Biblia dice Jehová. En la Biblia viene más de 7000 veces su nombre. Cuando Moisés habló con Dios, entonces no conocía el nombre de Dios, en el monte Sinaí, en la zarza ardiente, cuando Moisés le dijo, vete ahora al desierto, te voy a mandar al faraón y preséntate.
y di que suelta al pueblo de Israel que estaba de esclavo 400 años ahí, los querían matar a todos, echarle a los niños al Nilo, que se ahogaran todos. Y cuando Moisés le dice, ¿qué digo yo? Llévate a tu hermano Aarón, porque decía que Moisés había sido adoptado por una hija de un faraón egipcio, hablaba el egipcio perfectamente y el arameo, ¿no? Entonces tú dile a Faraón que te ha mandado Jehová. El nombre de Jehová significa yo resultaré lo que resulta ser. Es decir, yo haré lo que sea y saldrá. Para Dios no hay nada imposible. El nombre de Dios. Si tienes santificado sea tu nombre, ¿qué nombre? Y luego que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. No estamos diciendo que venga el gobierno de Dios y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Pero qué estamos diciendo? Si la gente reza el Padre Nuestro, pues no, tiene que pensar qué está diciendo. Hay gente que reza, pero no, bueno, como una, no sabe. Como la enseña pequeñito, ay, Padre Nuestro, que venga tú. Bueno, hombre, y le han enseñado eso y que la gente no piense. Pero si tú pides que venga el reino de Dios y que la voluntad de Dios se haga en la tierra, como nos hace el Señor, que te está pidiendo a Dios que venga tu gobierno. ¿Por qué? En la tierra, no en una parte de la tierra, en la tierra, el planeta. Está de locos por otro sitio. Pues que el reino de Dios venga y que la voluntad de Dios, que se haga en la tierra como el cielo. ¿Creen que la voluntad de Dios, cuando se haga en la tierra y se hará pronto, va a haber guerra? ¿Va a haber matanza? Ahora se están matando cientos de miles de cristianos por otros sitios. ¿Qué hace el Vaticano? Cremallera. Precisamente ahora en el Vaticano, ahora se obliga, y los meten allí, que no es fantasía, lo ponen en internet, para que se enseñe el Islam. Ahora dice que el Islam, que Alá, que sí que hay que enseñar el Islam a los católicos, el Corán y todo esto, que eso es lo bueno. Ahora, que no estoy mintiendo, que lo pueden ver en internet. Fíjese la cara dura de cuando ve que ahora se extiende mucho el Islam, los momentanos, que tal. Dice, no, ahora, a esto. ¿Cuántos en la Edad Media, cuántos mataron el Vaticano en las cruzadas del islamista, de momentanos, de árabes? Millones. Ahora quieren ser sus amiguitos. Dice, no, bueno, ahora cobramos de esto, esto del catolicismo ya no funciona. Ahora cambiamos de chaqueta y qué más. ¿Cuántas veces han cambiado de chaqueta? Pues todo esto te está concluyendo en que estamos ya viviendo en una época de revelación de este misterio. Y estoy diciendo algunos de ellos para que sepan que esto está aquí, no es casualidad ciega. Está en la Biblia. Pero cuando uno conoce la Biblia, puede escudriñar y pensar, no, la Biblia no es un libro común. No es un libro que le ha escrito algún profeta o varios profetas, se le ocurrió algo, voy a escribir esto, yo creo que... No, es un libro inspirado de Dios. Ahora hay un detalle interesante, para que, yo lo digo con detalles, para que por medio de estos detalles, porque claro, si dijeran leer la Biblia, pues tardarían meses, ¿no? Algunas personas, o años algunos. Pero con detalles va escudriñando, sacando el fruto. Es como una espiga con muchos granos. Saque los granos, deje la espiga, saque el fruto, la verdad. Y con ello tengo una esperanza de que todo lo que hemos pasado, todo lo que está pasando, tiene ya un final glorioso, porque Dios tampoco nunca nos ha dejado solos. Dios ha estado con nosotros, que ha permitido que la humanidad suframos consecuencias de guerra, atrocidades, injusticia, como está pasando ahora. Es para que aprendamos que solo el reino de Dios es lo que puede traer paz a la tierra. Por eso pedimos al Padre Nuestro que venga tu reino, Dios, que venga tu reino y que la voluntad tuya se haga en la tierra como en el cielo. Ese gobierno es lo que hay que pedir en la tierra, que hay que pedir. Por eso los cristianos son muy perseguidos en el mundo árabe. Miles, cientos de miles las están matando. Y el Vaticano, en palanca, mira al otro lado. No dice nada, ¿no? Lo dirá pronto. Bueno, ahora un detalle más interesante. Bueno, voy a leer una vez más. Esos son detalles. Ya digo, si podía estar leyendo la Biblia, estaría meses. No, leo detalles, puntos, y los van uniendo. Y anda, pues. Por ejemplo, Moisés. Dios mandó a Moisés, ¿verdad? Lo mandó a Moisés, que era un israelita, claro. Ya saben el relato de Moisés, por no relatarlo del todo, ¿no? Que en una canista el faraón mandó que todos los israelitas que nacieran los tiraran al río los niños, vivos, nada. Que no se extendiera más, no creciera más el israelita nunca, ¿no? Y entonces a Moisés dice que era muy guapo, que era muy bien parecido y tal. Y entonces dice la madre, vamos, pobrecillo Moisés, le da mucha pena y lo metió en una canista, esa con un poquito de brea, y dice, échalo al Nilo.
a ver si le coge a alguien y tal. Y la hija de Faraón, que estaba en ese tiempo bañándose, la hermana de Moisés, se llamaba Miriam, y mira, la hija de Faraón, a lo mejor ahora tenemos que la niña le da pena. Y cogieron a Moisés, un pequeñito, muy guapete, muy bonito, muy bien hecho, Moisés, y le soltó en el Nilo y escondida entre las cañas a ver. Y la hija de Faraón vio el canisto. Ah, mira, está llorando un niño dentro. Y estará Moisés, claro, por decir, un bebé con miedo, el agua, solo. Y le encariñó con él y le dijo la hija del Faraón, ah, nos quedamos con él. Y Miriam, que estaba al lado, estaba pendiente y salió de entre las cañas. ¡Ay, perdone! Que le he visto. Mire qué niño, es un hebreo. Y entonces la hermana de Moisés, ¿eh? Miriam, tal, dice, oye, una cosa, dice, es que es muy bonito este niño, te puedes quedar con él. Dice, si quiere, le dijo a la hija de Faraón con astucia, ¿no? Si quiere yo le busco una mujer que le amamante y así usted se quita de ese problema. Ah, pues es buena idea. Y usted, yo le digo qué mujer es y usted puede ir a verlo o se le llevamos a su casa de vez en cuando para que usted juegue con él. Pues buena idea, busca una mujer. Yo conozco una muy buena. Y buscó a la madre de Moisés, justamente. Y cogió el bebé de Moisés, se lo presentó a la madre, ya sabían de qué iba. Y entonces la madre de vez en cuando pues le llevaba a la hija de Faraón y la hija de Faraón jugaba con él y tal. Luego le dejaba a su madre y tal. Le amamantó su madre, verdaderamente. Y le enseñó el idioma hebreo, su madre, y la hija, digamos, el libro de los egipcios, el lenguaje. Pero ahora, ¿por qué he dicho esto? Detalle. Son detalles, pero piensen en otro detalle más. En el libro de Deuteronomio, capítulo, vamos a ver, 34, versículos 5 y 6. Un detalle. Y les digo siempre detalle. Ahora ustedes van en los detalles y verá que coge y aparece la pantalla. Bien. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Atento, ¿eh? Piensen lo que voy a leer en la Biblia. Deuteronomio 34, escrito precisamente, tened en cuenta detalles, ¿no? Detalles. Deuteronomio, Génesis, Números, Levítico, Deuteronomio. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés, ¿verdad? El Pentateuco, 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Génesis y tal. ¿Verdad? Detalle, otro detalle. Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Después de eso, Moisés, el siervo de Jehová, murió en la tierra de Moab, por orden de Jehová. Y él procedió, o sea, Jehová Dios procedió, a enterrarlo en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y nadie ha llegado a conocer su sepulcro hasta el día de hoy. Detalle. Vayan cogiendo y hermanando. Y dice, bueno, pues Moisés escribió el Deuteronomio. Pero sí. Entonces Moisés dijo, Moisés murió, pues si no había muerto todavía. Ahí hay un detrás, hay un saber, conocer las escrituras, quién escribió, por qué y tal. Pero otro detalle es, murió. Y dice, nadie encontró la tumba. No vieron a Moisés. Se enteraron que había muerto, pero ¿dónde lo enterró Dios? No lo encontraron nunca. ¿Verdad que no? Lo dice aquí, la Biblia. Pero ahora, miles de años después, detalle, más detalle, que cuando esto se entera, esto es como un resto, como muy jeroglífico, ¿no? Cuando una persona estudia con los detalles y hace el cuadro, aparecen maravillas. O sea, la sabiduría de las personas es concluyendo con detalles, no masivamente algo, sino detalles. Vamos a poner ejemplos, ¿no? Aunque sea estúpido, ¿no? Pero mucha gente se habla de Hitler cuando el tercer Reich, el Führer, se suicidó con Eva Braun en el búnker de Berlín y tal, y un tiro en la cabeza. Eso cuentan, ¿no? Detalles. Pero nunca apareció el cadáver de Hitler. Ni de Eva Braun tampoco. Ni otro que desapareció, que era el verdugo de Hitler, Martin Bormann, su mano derecha. Tampoco apareció el cadáver. Ni Mengele, el médico de la muerte, que torturó a muchos judíos. Tampoco apareció el cadáver. Son detalles. Es para que veas que muchas veces, si no te informas bien, pues no puedes llegar a saber la verdad. Pero la realidad es que me he pasado a otro tema, pero para que se den cuenta cómo uno tiene que estudiar lo que va leyendo y pensar en ello. Hablando de Moisés dice que se enterró, no apareció. Bueno, pero ahora, ¿qué pasó con Moisés? Pues vamos a trasladarnos miles de años después
Y aparece el detalle otra vez. Detalle. Dice Deuteronomio que Dios, Jehová Dios, murió Moisés y lo enterró en Bat de Peor, una zona de allí, y nadie encontró dónde está Moisés. No apareció en la tumba por ningún sitio. Pero entraron en la tierra prometida de todos los israelitas. Moisés, antes de aquello, mandó a Josué, que era su mano derecha, y Josué fue el líder entonces, y en la tierra prometida para repartir la tierra entre todos los israelitas, ¿no? Detalle. Fue enterrado, no lo encontraron. Ahora te trasladas miles de años después, y habla del tiempo de Jesucristo, que Moisés, inspirado por Dios, habló cuando Abraham y todo aquello, que aparecía un Mesías del pueblo de Israel. Cuando Abraham, Dios le dijo, entrarás en una tierra que será para ti aquella tierra, entonces de aquella tierra nacerán reyes y reinos, y el Salvador, un Mesías, el Salvador del mundo. Y no había ni un israelita, el único era entonces Abraham y Sara, ¿no? Y luego se cumplió, apareció un pueblo que hoy judíos hay por toda la tierra, en todos los países del mundo hay judíos. Luego la palabra de Dios que en toda la tierra habrían judíos, había reyes y había gente, David y Salomón y muchos reyes más. Pero era Moisés, así que murió, desapareció, no lo encontraron. Pero miles de años después, si lees el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3, presten atención, es la Biblia, ¿eh? No miente. Pero para eso la Biblia es para que pienses, para que la persona razone, para que veas que es un libro de Dios, pero hay que escudriñar. No habla como hacen las religiones, el Padre nuestro, que te los santificado. Amén, 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 amén. Hay que pensar que las palabras son sobrenaturales. Y cuando tú piensas, te haces sabio. Empiezas a escudriñar, a ver, no, por este detalle. Ahora pasemos a otra época. Y te haces sabio. Tú cuando vas a estudiar una carrera, pues no vas a una universidad de abogado, de ingeniero o de médico, y no te dan un libro, y llega el profesor y lea usted esto en su casa. Esto es el libro de tal, para el próximo examen, y tú lees un libro mirando la tele. Eso no lo hace nadie. Y el que lo hace es un idiota, y el que lo hace pues nunca llegará a nada, a ningún examen, y no hará ninguna carrera, nada. Tienes que escudriñar, pensar y meditar y otra vez repetirlo. Volvemos a Moisés. Mateo, libro de Mateo, 1000 años después de aquello, capítulo 17, versículo 1 al 3. Es el detalle. Y verá que dos detalles aparecen aquí. Mateo, capítulo 17, versículo 1 al 3. Dice, 6 días después de esto, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan su hermano y los llevó a una montaña encumbrada donde estuvieron solos. Y ahora presten atención. Y fue transfigurado, habla de Jesús, delante de ellos, y su rostro resplandeciente como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y ahora presten, y ojo, y miren, se le aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Quedan con el asunto. O sea, que están apóstoles, Jesucristo en un monte, y una luz. ¿Y qué pasa ahí? Que aparecen Moisés y Elías. ¿Qué pasó con Moisés? Dice que en el enterraron, no apareció nunca por ningún sitio. Hace miles de años atrás. Y estaba con Jesús ahí. ¿Y qué pasa con Elías? Que vino un carro de fuego, aparcó, montó Elías y se lo llevó. Y aparece con Jesús ahí. Van captando los detalles. Eso te demuestra lo grandioso, el tesoro de la Biblia, el libro de Dios. Y que cuando tú aprendes, te das cuenta detalles de que Dios nunca nos ha dejado solo, que siempre hemos estado protegidos, que nos va a proteger, que hay esperanza de vivir para siempre, y que de la misma manera que salvó a los profetas y al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y de los asirios y de Babilonia, Dios nos va a salvar a nosotros, y que viene un día de liberación como jamás ha conocido en la historia del mundo, y que veremos la humanidad, a Moisés y a Elías, el profeta, y a Josué, y posiblemente a Abel, y posiblemente a muchos otros, muy personas conocidos, a Job también. Los veremos con nosotros, estarán con nosotros. Es maravilloso. Por eso la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro como el Quijote, que es muy bueno, por cierto, el Quijote, pero es un libro para entretener a la gente, para ver algo, es muy bien redactado, vamos, de una manera, digamos, poética, muy bien, pero más bien para sentirse, no sé, es inspirado
porque cuando Cervantes escribió era el tiempo, cómo vivía la gente común, como los siervos, como los molinos del viento, como un hombre loco quería ser un caballero, tal. Muy interesante. Pero el libro de la Biblia es el libro de Dios. Aquí en la Biblia hay cosas, en el Apocalipsis al final, que van a suceder de aquí a dentro de 1000 años. Está todavía aquí, está aquí, lo que va a suceder en 1000 años. Luego no es un libro cualquiera, ¿no? Dios ya sabe lo que va a pasar dentro de 1000 años y dentro de 100.000 también. Pues sí, así que la persona que dice, soy creyente, tiene que creer en qué vas a creer. ¿Cuál es tu futuro? ¿En qué crees? ¿Crees que te vas a morir? ¿Crees tú de verdad? Dice eso la Biblia, que cuando se muere, Dios manda a demonios que te quemen en purgatorios y siempre quema fuego y arroz. Espantoso. La Inquisición lo hizo con millones de pobre gente, los quemó vivos en las plazas públicas para demostrar el poder del Vaticano y que el que se oponía, quemado vivo sin piedad. Decía que la gente antes de entrar a los calabozos de la Inquisición, por cualquier cosa, prefería morir, se envenenaban. El horror que vieron. Tienes que saber en qué crees y cuál es tu futuro. ¿Qué dice la Biblia? Dice la Biblia que la gente se muere, va a ir a un infierno, o que va a ir a un purgatorio, o que va a ir a un limbo, o que va a ir al más allá, o que va a ir, se va a reencarnar en otro animal, o que vas a resucitar. ¿Cuánta gente resucitó Jesucristo? ¿A cuántos resucitó? A montones. ¿Y los apóstoles? A montones. ¿Y los profetas? Varios también. La resurrección era común. ¿Qué era la resurrección? Que estaba muerto y venía un profeta, le cogía la mano, hacía una pequeña oración y volvía a vivir. Jesucristo a Lázaro, estaba 4 días, volvía mal, muerto, un cadáver de 4 días en una cueva metido. Sencillamente se acercó Jesucristo, abrió la puerta de la cueva, una piedra, y gritó, Lázaro, venga, sal fuera. Y Lázaro, un cadáver de 4 días, ya olía mal, la piel podrida con gusano, se puso de pie, sano, joven y fuerte, y salió. Sí, un día todos, si Dios quiere, posiblemente, ojalá sea así, veremos a nuestros parientes queridos, amigos, compañeros, novias, novios, mujer, hombre, quien sea, que se han muerto por edad, por accidente, por guerra, por atrocidades. Los veremos de nuevo hoy, pero jóvenes y fuertes. ¿Por qué? Porque no están en ellos, se han muerto, la gente le ha enseñado, no, es que si era bueno ha ido al cielo. ¿Y qué va a hacer en el cielo? Y hay ángeles ahí, porque ¿qué va a hacer un humano? No, al infierno. Aunque Dios tiene a demonios, o sea que Dios es el demonio mayor y manda a demonios que quemen a la gente viva para que Dios se entretenga viendo quemar gente. Eso le están enseñando a esa gente. O se puede llamar gente o lo que se puede llamar eso, que enseñan y cobran y explotan a la gente. Para ellos vivir en palacios arzobispales, cardenalicios. Ahora, ¿qué dice de los que han muerto? Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Otra vez los detalles. Jesucristo dijo, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos, no dice algunos, no, todos los que están en las tumbas conmemorativas, todos los que han muerto, saldrán. Los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que practicaron cosas malas a una resurrección de juicio. Luego, ¿qué pasará? Que todos, no algunos, los buenos, los regulares, los pertenecientes a tal secta, a tal religión, no. El sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a la tierra, pagó con su vida para que la muerte desapareciera, para que todos los que han muerto vuelvan a la vida. Miles de millones se calcula que habrán muerto. Pues todos volverán a la vida. Y qué maravilloso que gente que ha perdido a sus hijos, sus hijas, sus padres, su madre, su abuelo, y les vean la puerta entrar sano, joven y fuerte, bien vestido, y se den abrazos y lloro. Y ya estoy aquí de vuelta. Y le dirán, ¿dónde has estado? Pues no sé. Yo cerré los ojos y lo abro y me veo y me dicen que vaya a casa, que me están esperando. Y sé maravilla ver a la gente feliz en la calle, alegre, que no muera más nadie la gente, que la gente sea feliz, que hablemos una sola lengua, que el dolor, las enfermedades, la violencia no existan más, porque Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará solos. Hay ángeles que nos cuidan y nos protegen. De tal manera que no volverá, porque Satanás y sus demonios, dice la Biblia, serán todos destruidos, y ya lo están siendo. En el Apocalipsis, en Revelación, el último libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 1 al 10, dice que Satanás será enterrado 1000 años y luego destruido. Así que todo esto son detalles. Se podía hablar mucho de todo esto, pero haría falta horas y horas. Reducido todo.
para que piensen que hay detalles que la gente no ha pensado nunca en eso. Y lo más importante, que nunca hemos estado solos y que Dios no nos ha abandonado ni nos va a abandonar nunca. Somos su creación. Y el hecho de que Dios, Jehová Dios, mandó a su Hijo, Jesucristo, ¿para qué? Para que recuperemos la vida, la salud, la belleza, la alegría, la juventud. Y que los muertos vuelvan a vivir otra vez y sean felices. Y ya el miedo a la muerte, la vejez, desaparezca de la mente. Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nunca más Dios no muere, ni enferma, ni envejece, y nosotros tampoco. Aquello de Satanás es una experiencia que no se volverá a repetir, porque Dios nunca más dejaría, nunca, y ya sería imposible, que otro ángel hiciera lo que Satanás, engañara a la humanidad. No, nunca lo permitiría. Sino que ya la experiencia que hemos tenido de tantos miles de años de dolor, de enfermedad, de vejez, de muerte, sea suficiente para que nunca olvidemos que no podemos independizarnos y hacer lo que nos dé la gana, sino que haciendo lo que Dios quiere, que seamos felices, que vivamos alegres, que nos amemos, nos apreciemos uno a otro, que nos ayudemos uno a otro, hablar de nuevo una sola lengua, y que no es el gobierno humano, como dice la Sagrada Escritura, y voy a leer una vez un texto, ¿no? Porque muchas veces se dice tantos textos que podría estar horas hablando, pero un texto más que te define, lo dice la Biblia, claro, por eso no digo de mi propia palabra, que los humanos, ¿verdad?, no estamos hechos para ser gobernantes de humanos. Un detalle interesante, ¿no? Porque muchas veces, pues, bueno, ¿qué dice aquí en la Biblia? Estamos hechos para gobernar, para tener gobierno, porque en aquel tiempo de maravilla habrá este que es muy bueno, un político estupendo que sabe gobernar, o el otro que es mejor, el otro no, que ha nacido, que su antepasado era un príncipe de no sé qué. No, nunca más el hombre volverá a gobernarse a sí mismo, sino que Dios, ¿qué decimos en el Padre Nuestro? Que venga tu reino, a Dios, tu reino, tu gobierno, no el nuestro, el tuyo, y que tu gobierno, tu reino, se haga la voluntad en la tierra como se hace en el cielo para siempre. ¿Qué dice por fin, una vez más, la Biblia sobre el gobernarse, los humanos? Vamos a ver, te voy a leer una vez más. Ya digo, es apasionante cuando lees las cosas y aprendes. Vamos a ver, el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, presten atención, lo escribió Salomón: porque hay un suceso resultante con respecto a los hijos de la humanidad, a los humanos, ¿no? Y un suceso resultante con respecto a la bestia. Y ellos tienen el mismo suceso resultante. Como muere el uno, así muere la otra. Y todos tienen un solo espíritu, de modo que no hay superioridad del hombre sobre la bestia, porque todo es vanidad. Todos van a un solo lugar. Del polvo han llegado a ser, y todos vuelven al polvo. ¿Diferencia entre animales y personas? Ninguna. Diferencia en sentido. Pero Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. A los animales con instinto, para cuidar de sus crías, hacer sus nidos, hacer sus cuevas, recoger su alimento, para cuidar su... Nosotros la inteligencia, para cuidar también de los animales. Y hacer que prosperen y que sean felices animales, personas, por toda la eternidad. Así que hay esperanza, señores. Cuando mucha gente vive con lo que está pasando en la tierra, la guerra, las atrocidades, las miserias, el dictador, el otro dictador, las matanzas, carne de cañón de mil y cientos de mil a morir como idiotas, es cruel, es diabólico. Mientras los dictadores se esconden en búnkeres y mandan a la gente como si fuera basura. Eso ya se acaba, porque viene un día tan terrible en que Dios va a ejecutar a los malvados de la tierra y a los demonios también. Así que sí, lo que nunca mucha gente habría pensado, ya lo pueden pensar. Hay esperanza, hay futuro. Los humanos, hombres y mujeres, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no muere, no envejece, no enferma, no desaparecerá nunca. Nosotros tampoco. Hasta los que han muerto hace miles de años, Dios los trae a la vida de nuevo, para que tengan una oportunidad de ser felices para toda la eternidad.